responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Venezuela, Dios nos bendiga, como todos los martes. Es un inmenso honor poder compartir estos minutos que vuelan con ustedes ante tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país, en la región, en el mundo y que nos afectan a todos en estas horas decisivas, cruciales que vive nuestro país. Hoy, 14 de mayo, están ocurriendo muchas cosas en Venezuela, en particular en este momento en Caracas, en la Asamblea Nacional. Ya vamos a contactar a nuestro diputado Omar González para que nos relate qué ha ocurrido toda la mañana en la sede del Palacio Federal Legislativo. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya, en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, Williams Perdomo, Jennifer Ávila, y tenemos prestado a Kenger Jaramillo, que no puede vivir sin contigo. Y, por supuesto, César González en los controles. Gracias, Euler Guillén, mi gran amigo cantautor, por esta música con la que nos honra comenzar cada martes junto con ustedes. Y les recuerdo que pueden seguirnos por Facebook de 20 Venezuela, por rcr.tv, en la página web, que nos están viendo venezolanos alrededor del mundo. Y les agradecemos tanto estos minutos que comparten cerca de su país y todos los mensajes, las informaciones que nos envían. También pueden seguirnos por el Twitter, @RCR750, @MariaCorinaYa, @20Venezuela y @PrensaMCM. Y hoy tengo una invitada especialísima que esta mañana además tuvo una enorme declaración muy bien rodeada. Y se trata de Teresa Albáñez, gran amiga, abogada, una de esas mujeres con la que me siento profundamente orgullosa de luchar, compartir y aprender. Ella fue directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe durante 10 años. También fue ministra de la Familia en el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Y toda Venezuela la reconoció y la respetó cuando estuvo al frente de la organización de las primarias de la Unidad en el año 2012. Ella es hoy, además, la coordinadora del Consejo Consultivo de la plataforma Soy Venezuela. Y precisamente Soy Venezuela esta mañana le hablaba al país insistiendo lo que ha sido un planteamiento que para algunos, cuando se inició este planteamiento ya hace bastante tiempo, sonaba quizás un poco excesivo. Quizás no creíamos que todas las otras opciones para desmontar el régimen criminal terminarían en esta opción, pero Soy Venezuela, con una enorme valentía y una gran coherencia, esta mañana planteaba en la voz de Teresa Albáñez la necesidad de exigir, acelerar, promover una coalición internacional para liberar a Venezuela del horror que hoy vivimos. Teresa, bienvenida. Estamos esperando poder comunicarnos con el diputado Omar González. Creo que están en pajaritos con problemas de comunicación, pero mientras nos conectamos con Omar, avancemos contigo. Bueno. Cuéntanos, Tere, ¿cómo llegamos hasta aquí? La gente se pregunta primero cómo un país que tiene todos los recursos del mundo, que tenía instituciones democráticas sólidas, admiradas dentro de América Latina, obviamente perfectibles, cómo llegamos a la devastación humana que hoy vivimos
Y si tú en tu conocimiento de los temas sociales durante tantos años, jamás habías visto algo similar. No, efectivamente nunca había visto en la experiencia, digamos, de tantos años en UNICEF, en América Latina, y después en la experiencia de conocer otras regiones del mundo, no habíamos visto una combinación de devastación humana con todas las secuelas que tiene el abandono de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, combinado con un régimen como el que se da en Venezuela, donde no hay la menor interés ni preocupación por solventar, por proteger a su población. Yo he visto casos dantescos, y lo he mencionado muchas veces, de pobreza y de mala administración de los recursos para atender a la población. Lo que no he visto antes, y lo digo incluso habiendo visitado a la tiranía de Ríos Montt en Guatemala, nunca había visto una combinación de decisión política de no proteger a la población con el estado de abandono de la población. Es decir, esto no es un tema de ineficiencia, esto es intencional. ¿Conoces, has vivido, visitado o estudiado otros regímenes que de manera masiva, porque no es por razones, digamos, de orden étnico o religioso, no es el caso en Venezuela, que se le haya procurado de manera intencional quienes están en el poder dolor, sufrimiento y pobreza a propósito? No sé si deliberadamente causar el daño, pero la indiferencia total frente al sufrimiento y el daño, porque ellos saben, los que están en el régimen, en las posiciones de administración de los recursos y de las instituciones del Estado, saben que todo lo que están dejando de hacer causa daño y destrucción. Yo voy más allá que tú. Yo estoy convencida que sí fue intencional. Cuando promueven la importación de comida podrida. Así es. Bueno. Que no es apta para el consumo en los niños mexicanos y que esta gente la trae con sobreprecios. Ellos saben que en muchos casos están envenenando niños venezolanos cuando importaban vacunas vencidas. Y recuerdo además una conversación con el profesor Carrera Damas, Teresa, que me decía que él no conocía otro caso en la historia de un régimen que haya incitado de manera voluntaria la violencia entre la población, no existiendo un caso de guerra como es el caso actual en Venezuela. A mí me viene a la mente, y lo he mencionado en algunas oportunidades, incluso aquí en la radio, el caso de la confrontación de la guerrilla del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Yo estaba aterrorizada como directora de UNICEF de ver la muerte infantil en El Salvador, que es un país pequeño, con una población pequeña, pero donde sus niños morían fundamentalmente por la falta de inmunizaciones. Y naturalmente todas las enfermedades colaterales debidas pues, a la mala condición del agua, etcétera, y la pobreza. Y nos propusimos buscarle algún tipo de salida a eso. Yo creo que lo he comentado contigo alguna vez, pero me gusta siempre llamar la atención sobre eso en este momento en Venezuela. Ese fue un momento en que el Frente Farabundo Martí se dispuso a negociar con el gobierno de Napoleón Duarte una pausa de 3 días para poder atender y vacunar a todos los niños del Salvador. Y cuando yo fui a proponerle al presidente Napoleón Duarte, a quien había conocido antes porque estuvo exilado en Venezuela, él me decía: Teresa, tú sabes lo que me estás proponiendo, que me reúna con la guerrilla y que le diga a los militares, a mi ministro de Defensa, que hay que parar la guerra por los niños. Yo le dije: presidente, yo sé que es muy difícil, pero no se lo estoy proponiendo a cualquiera, se lo estoy proponiendo a usted. Y se dio. O sea, unas fuerzas guerrilleras que querían destruir al régimen de Napoleón Duarte tuvieron la sensibilidad
de por 3 días parar la guerra para vacunar a todos los niños. Esos son ejemplos que yo creo que ojalá alguien más, el régimen, pudiera entender el grado, el horror que está cometiendo con su población infantil. Bueno, Tere, lo que pasa es que yo creo que esto es otra cosa. Sí. Estamos enfrentando la maldad absoluta y en mi opinión el daño que están causando es intencional porque es un mecanismo de debilitar, quebrar, destruir la sociedad venezolana y tomar y lograr la dominación, hacernos una media Venezuela que huye de prófugos y la otra mitad que se queda de esclavos. Ahora, tenemos a Omar allí, pero antes de pasar a Omar y volver a este tema, yo quiero hacerle una confidencia a todos los que me están escuchando. Yo invité a Teresa Albani hace unos meses a un recorrido por el estado Guárico. Y cuando íbamos llegando a Camaguán, que además fue una experiencia inolvidable, ¿verdad? Inolvidable. Allá con los productores de casabe, los agricultores, los esteros, eso es una belleza. Y Teresa comenzó a relatarnos, tantas horas, toda esta experiencia en El Salvador. Y yo digo, te propongo algo. Vamos a proponernos juntas que tan pronto salga el régimen, vamos a diseñar una campaña de vacunación para todos nuestros niños que tienen atrasados los procesos de inmunización y vamos a convocarlos un fin de semana con tiempo. Y entonces llamamos a los voluntarios, a los médicos, las enfermeras, a las iglesias, a las escuelas y un fin de semana dedicado a vacunar a todos los niños venezolanos que tengan atraso en su inmunización. Y le digo, ¿eso es posible? Ella me dijo, por supuesto que es posible. Se hizo en Colombia. Lo vamos a hacer, ¿verdad, Teresa? Lo vamos a hacer. Falta poco. Esta mañana decíamos en la rueda de prensa, ya llegó la hora. Ha llegado la hora de que Venezuela toda tome conciencia, pero también la comunidad internacional. La responsabilidad de proteger, asumida por todos los países democráticos del mundo, en la cumbre del año 2005, está tocándoles la puerta. Está tocándoles la puerta y recordándoles que tienen una obligación moral y política con los que sufren en Venezuela la más terrible devastación de toda América Latina y del mundo, creo. Voluntaria, deliberada, como dice María Corina, deliberada, porque aquí se trata de destruir a una población que se niega a morir. Ahora, Teresa, somos demócratas. Nosotros queremos la paz, la convivencia democrática y hay quienes dirían cómo plantear la escalada de la resolución del conflicto, porque aquí existe un conflicto transnacional cuya naturaleza es criminal por las fuerzas que soportan el régimen. ¿Cómo llegar hasta acá? O sea, y tú que eres además experta en el tema electoral, ¿Qué respuesta das a quien alguien de afuera que te diga, explícame cómo una persona con tu perfil dedicada a la atención de los niños, la familia y a temas electorales, llegas a ese extremo de decir, necesitamos una coalición militar por la paz en Venezuela? No puedo pensar de ninguna otra manera que no sea la toma de conciencia por parte de esos países, pero también liderados, y no tengo ningún rubor en decirlo, liderados por los Estados Unidos, que han demostrado una gran comprensión, creo, progresiva del problema de Venezuela. Yo no puedo pensar de ninguna otra manera que esto se dé y que todas las fuerzas institucionales que quedan en Venezuela y las fuerzas de la población que es soberana acompañen este proceso. Yo no puedo pensar que nosotros vamos a ser derrotados en nuestro deseo de vivir en paz y con satisfacción de las necesidades básicas de nuestros niños. Fundamentalmente digo de los niños, y todo el mundo dirá, pero qué obsesión la de Teresa Albani con los niños, además que no tuvo hijos. Pero es que realmente la historia demuestra que lo que no se hace en esos primeros 1000 días no se recupera nunca. Y cuando la gente habla del daño colateral que se podría producir con una intervención militar de paz que acompañe la ayuda humanitaria, pero que también vaya dirigida a proteger a la gente. Entonces yo digo, el daño colateral más severo es todo lo que no se está haciendo por esos niños, por ese 50% de los niños que no están yendo desde diciembre del año pasado a la escuela. ¿Y cuántos mueren al día?
Exactamente, acabo de ver un tuit de una persona conocidísima en el país donde dice ¿qué vamos a hacer con los niños que se están muriendo hoy en el hospital de niños? Ese no es un daño colateral que está sufriendo en este momento la inacción, la desidia, el daño doloso de este régimen frente a su población. ¿Ese no es un daño colateral de la inacción? ¿O el daño colateral es el que se va a producir cuando unas fuerzas de paz vengan a acompañar la entrada de la ayuda humanitaria, que no pudo entrar desde Cúcuta fundamentalmente porque no había quien la acompañara? Y eso es lo que todo el mundo tiene que pensar. Esa fuerza militar acompañante es para que eso entre, pero también para proteger a la población que en este momento está amenazada, ultrajada, violada y matada todos los días en el país. Miren, tenemos que ir a una pausa. Tenemos a Omar González. Vamos a una brevísima pausa para ubicar al diputado Omar González, para regresar a abordar con Teresa Albáñez este tema que hoy es, en mi opinión, la mayor urgencia, la mayor necesidad, el clamor de una sociedad. Los venezolanos hemos dedicado 20 años de lucha prácticamente solos. La gente no nos creía. Yo recuerdo que cuando yo recorría el mundo hace 15 años tratando de explicar lo que se estaba configurando en Venezuela, nos tiraban la puerta en la cara, nos metíamos por la ventana y nos decían, no, es que Chávez quiere a los pobres. Y yo contestaba, sí, bien pobres, bien pobres. Así es que nos quiere convertir. Y hubo una enorme ingenuidad y una gran complicidad al no darse cuenta que este era un proyecto continental, donde desde la creación del Foro de Sao Paulo en 1991, con Fidel Castro y Lula da Silva, se propusieron que Chávez llegara al poder y una vez en el poder apropiarse de todos los recursos de Venezuela y así expandir este modelo por el continente. En el año 2008-2009 llegaron a tener 14 jefes de Estado en este hemisferio que formaban parte del Foro de Sao Paulo. Algunos de estos países han reaccionado, se ha revertido, pero no por eso la amenaza pasó. Al contrario, es más fuerte, severa e inminente que nunca. Y así como destruyen Venezuela, la próxima víctima es Colombia. Y eso lo sabe el gobierno del presidente Iván Duque y eso lo saben los demás líderes democráticos del hemisferio, empezando por Luis Almagro, que ha sido la voz más visionaria y firme en defensa precisamente del principio que tú planteas, de la responsabilidad de proteger. Y la pregunta a la que nosotros le presentamos como venezolanos es ¿cuántos muertos más? ¿Cuántos muertos hacen falta para que las democracias de Occidente cumplan su deber y desmontemos juntos, no ellos solos, juntos, esta tiranía cruel, criminal, y con ello iniciar un proceso de erradicar estos males de América Latina, porque no termina solo al liberar a Venezuela? Vamos a una brevísima pausa, intentamos ubicar al diputado Omar González para saber exactamente qué está ocurriendo en este momento en la Asamblea Nacional y regresamos con esta gran venezolana, Teresa Albáñez. Ya volvemos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Teresa Albáñez, abogada, fue directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, fue ministra de la Familia, gran conocedora de temas electorales. Recordamos todos cómo dirigió aquel programa de las primarias de la Unidad, gran operación en el año 2012, y es hoy la coordinadora del Consejo Consultivo de la plataforma de la Alianza Ciudadana Soy Venezuela, y me siento muy honrada de compartir junto a ella en esta alianza, en esta coalición ciudadana. Hay una cosa que a veces desde afuera no se entiende claramente, y es cuánto intentamos avanzar por las vías, digamos, tradicionales. Convencionales. O convencionales. Llámese elecciones, llámese diálogos de distinta naturaleza, llámese protesta y fuerza popular, llámese incluso la restitución del orden democrático por parte de la Fuerza Armada Nacional. En tu opinión, ¿ya se han desechado todas estas opciones para quebrar el Estado y salir del Estado criminal? ¿Desechado por quién? La pregunta, nosotros, y eso lo hemos dicho hoy y lo hemos dicho muchas veces, los venezolanos hemos intentado todo. Protestas, marchas, salidas, referéndum revocatorio que no fue aceptado, una convocatoria popular ciudadana donde 7.500.000 personas dijeron no querían continuar con los poderes públicos como estaban y pedían una renovación inmediata de esos poderes. Eso, si todos lo recuerdan, fue en julio del año 2017. Eso no tuvo respuesta. No se organizó nada para hacer seguimiento a esa importantísima declaración de una población inmensa que dijo no más. Pero esa es la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Así es. Por eso, en 2017 nosotros, se designó, eso sí, hay que decirlo, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Claro, perseguido en el exilio, pero legítimo. Perseguido en el exilio, legítimo, pero que hemos visto ciertamente que no, sus decisiones no son seguidas con beneplácito por el mundo político del país. Hay personas que sonríen con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Esos magistrados que fueron designados por la Asamblea Nacional Legítima. O sea, lo que quiero decir, hemos hecho todo y hemos llegado ya al momento en que es necesario plantearse retos de mayor envergadura. Y esos son precisamente el que hemos venido señalando desde hace más de 100 días en forma continuada, reiterada. Hemos sufrido humillaciones, señalamientos indeseados, señalamientos indecorosos sobre qué es lo que nos motiva cuando estamos proponiendo que se aplique el 187 ordinal 11 constitucional. El doctor Perkins Rocha esta mañana en una figura absolutamente clara decía, el 187.11 es la plataforma de despegue para que otras iniciativas regionales, internacionales puedan encontrar la posibilidad de realizarse efectivamente. La responsabilidad de proteger, una vez que el propio Parlamento venezolano diga sí, que entre una fuerza militar, porque está previsto en nuestra Constitución. Es legítimo, no es imperdonable, no es un pecado que estemos solicitando que eso se haga. Por supuesto que va a tener muchísimo más aliciente, interés y motivación cualquier país del mundo que quiera cumplir con su responsabilidad de proteger el que los venezolanos hemos dicho sí. Le estoy poniendo a ustedes las posibilidades de que entren en una coalición de paz militar, porque se necesita que sea militar para acompañar la entrada pacífica de las ayudas que necesitamos, pero también para proteger a una población indefensa. Hay quienes dicen que la presión que hemos hecho, y yo lo asumo también porque he sido parte de todo este llamado creación de conciencia, podría
traer una frustración en la gente porque eso no generaría una reacción inmediata. Al día siguiente la Asamblea aprueba el 187, numeral 11 constitucional, y al día siguiente no va a producirse la movilización de esa coalición internacional, que eso podría generar una frustración. Más frustración de la que tenemos actualmente, María Corina. ¿Cuál es la frustración que siente este pueblo día a día en todas sus clases, en todos sus órdenes? ¿Cuál es la frustración que siente la madre que quiere que su hijo vaya a la escuela y no puede? ¿Cuál es la frustración que siente la madre que mandó a su niño a la escuela, si es que existe la escuela o si es que está el maestro, y no come? El del abuelo que ve partir al último nieto, Teresa. Por eso, mire, esa entonces es la urgencia. yo no acepto realmente, ni por mi edad, ni por mis convicciones personales, yo no acepto nunca esa respuesta de los daños que puede traer una ayuda humanitaria acompañada de una fuerza militar. No la acepto, porque eso es desconocer y realmente hipócritamente cerrarse los ojos frente al drama nacional de todos los días, de cada hora. Es decir, esas personas que solamente ven el daño hipotético que se pueda producir eventualmente con la entrada de una fuerza extranjera en nuestro país con misión de paz, se tapan los ojos hipócritamente frente al daño diario, la muerte diaria que se produce en todos los hospitales de Venezuela y en las casas. La gente está siendo enterrada en los terrenos de los vacíos que están en los pueblos. Nadie puede pagarse una urna, no, ni un entierro. La gente está cocinando con leña, cocinando con leña. Ya la gente ni leña se consigue medio país. Es una cosa que además tiene problemas en los hogares de respiratorios. Claro. Es una desgracia, una tragedia en un país como el nuestro. Ahora, vamos a entrar un poco para entender las ramificaciones mundiales de lo que estamos viendo, porque volviendo a tu punto original con la situación de El Salvador, yo siento que nunca antes ha existido en este hemisferio un régimen como el que hoy se ha instalado en Venezuela. No ha existido. Y creo que si no tenemos una caracterización muy precisa de lo que enfrentamos, es muy difícil ser exitoso. Si lo tratas como una democracia y es una dictadura, no funciona. Y si lo tratas como dictadura siendo un Estado criminal, pues tampoco. De modo que hay que entender bien la magnitud y lo enrevesado de los intereses ideológicos, económicos, financieros, culturales y geopolíticos que se han configurado detrás del respaldo a este régimen. Y aunque Maduro esté él muy frágil como figura, la persona más repudiada en el país que no puede poner un pie fuera de Miraflores, sin lugar a duda las fuerzas que se han ido además visibilizando, porque cuando hablábamos del riesgo de los grupos terroristas en Venezuela hace unos años nos decían que estábamos locos. Y ahí está Hezbollah, Hamas reconociendo, apoyando, y lo mismo tantas ELN, EPL, FARC, etcétera. Entonces, es un Estado criminal, un régimen perverso que ha desatado una guerra asimétrica, una guerra no convencional, las que llaman las guerras de última generación. No es una guerra, digamos, con las fuerzas tradicionales, masivas, sino que utiliza múltiples planos para la lucha. Y uno es el de la inteligencia, el ciberespacio, las redes, obviamente el terror y la represión, pero uno muy importante es la opinión pública, porque sabe que allí le penetras a la mente de la gente y buscas la derrota precisamente moral. Y ahí es donde se gana o se pierden las grandes guerras. Y entonces, en este sentido, los cubanos han sido tan hábiles, y si tú le metes tecnología rusa y le metes plata de los corruptos y los criminales y las mafias que se han forrado en estos años, bueno, los venezolanos estamos en una situación de agresión permanente, de no saber qué es verdad y qué es mentira. Y entonces te busca generar la desmoralización y la desmovilización. Tenemos que lograr que se creen estas redes de difusión de la verdad de lo que estamos enfrentando, que no estamos solos, que estamos avanzando, que hay disposición de Occidente a actuar. ¿Cómo sientes tú la contraposición de estas narrativas?
La contraposición. De la narrativa del régimen, además que podemos elaborar un poquito las mentiras o los mitos que ellos han pretendido sembrar, que va a haber una guerra civil, si hay una actuación externa, que para que exista una transición se requiere... A mí lo que me parece más grave, María Corina, no es, y lo digo con mucha, es decir, tratando de controlar bien mis palabras, más que la propaganda del régimen, apoyada con recursos, como tú los has mencionado, de la inteligencia cubana y de los medios rusos o lo que sea. A mí la que más me preocupa es la labor que realizan venezolanos de bien pensar, de bien proceder, de buena conducta, que amenazan diciendo la tragedia que podría ser una alternativa como la que hemos estado proponiendo con la aplicación del 187.11 y el responsabilidad de proteger. Yo creo que es mucho más socavante de la tranquilidad y de la seguridad que puedan tener las personas en el país. Más efectivo en la gente. Así es. Es decir, yo puedo pensar en grupos de amigos, compañeros, excompañeros universitarios, compañeros de la vida de muchas, que están atemorizados por los efectos de la propaganda del régimen, pero también por la forma en que reaccionan sus colaterales, sus compañeros sociales, personales, etcétera. A mí me aterra mucho más leer un artículo de opinión de algunas personas que no voy a mencionar, poniendo en duda, acusando de radicales a quienes proponemos estas cosas, que la misma propaganda del régimen. O sea, nosotros estamos, los que queremos salir de esto, que los queremos salir por las vías constitucionales, por las vías legales, por las vías del derecho internacional moderno, porque el derecho internacional moderno no considera la soberanía un privilegio del gobernante, la soberanía es el privilegio de la población. Y la primera obligación de un gobierno y de un Estado es proteger a su población. Cuando esto no sucede, entonces uno se sorprende de encontrar dentro de sus propios amigos y afines, con los que has vivido toda la vida, con los que compartes la mesa, el trago, la misa del domingo, que ellos se asustan ante la posibilidad de la aplicación de la Constitución y de la norma internacional. Entonces, como que se potencia la propaganda del régimen con la connivencia y aceptación de las clases medias y medias altas de que no, es peligrosísimo. Y mientras tanto, el tiempo pasa y el tiempo es muertos. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Vamos a tratar de ubicar a Omar González y al regreso seguimos conversando con Teresa Albáñez. Ya estamos aquí de vuelta contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y ya tenemos en línea al diputado Omar González, diputado por el Estado Anzoátegui, miembro de la fracción 16 de julio y de 20 Venezuela. Omar, gracias por atendernos unos minutos. Esta mañana se vivieron circunstancias, situaciones muy, muy tensas, insólitas, ya que el Parlamento venezolano fue nuevamente agredido. Allá estaban los diputados, tus colegas. Por favor, cuéntanos qué ocurrió y dónde están ahorita. Buenas tardes, María Corina, y buenas tardes a tu vasta audiencia. Efectivamente, en la historia de la ignominia del régimen de Maduro y su camarilla se inscribe lo sucedido hoy en la Asamblea Nacional. Los efectivos de los cuerpos de la policía política y de los algunos militares, no sabemos si venezolanos o cubanos, secuestraron el hemiciclo donde debíamos sesionar en la mañana de hoy en el Palacio Federal Legislativo. Rodearon por las 4 esquinas del Palacio Federal Legislativo e impidieron que los parlamentarios y por supuesto el personal administrativo y la prensa ingresara al hemiciclo. O sea, tuvieron que habilitar improvisadamente un salón en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, y en las próximas horas el presidente Juan Guaidó va a convocar una rueda de prensa por los parlamentarios y anunciar la sesión mañana. La que estaba prevista hoy se va a realizar mañana en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, según dijo el propio Juan Guaidó en esta improvisada sesión realizada en la mañana de hoy en el edificio legislativo. Omar, y óyeme una cosa, ¿y qué ha pasado? Porque han habido rumores de que les estaban desalojando de las oficinas, de los espacios administrativos, que les habían a la fuerza quitado las llaves del despacho, de la directiva de la Asamblea. ¿Qué hay de cierto? Eso es verdad, todo eso es verdad. A los encargados de la oficina del presidente, de los vicepresidentes, del secretario, del subsecretario de la Asamblea Nacional, les pidieron las llaves de las oficinas, y como no teníamos acceso, ningún parlamentario, ningún otro funcionario, sabíamos que se resistían a entregar las llaves, pero en todo caso eso estaba rodeado, te repito, por efectivos del SEBIN, así como también por guardias nacionales. Mientras tanto, convocaron en la mañana de hoy a una sala plena del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, en el cual supuestamente iban a tomar decisiones en cuanto a nuevas órdenes de captura en esta especie de cacería que han desatado contra los diputados de la Asamblea Nacional. Bueno, Omar, espero que estén todos bien. Entiendo que no hubo agresiones a los diputados, agresiones físicas me refiero esta mañana. Y que entonces el presidente Guaidó va a convocar próximamente tanto a una rueda de prensa como a una sesión extraordinaria el día de mañana allá en el Palacio Federal Legislativo, ¿correcto? Eso es correcto, María Corina, que en la mañana de hoy, además de efectivos de la Policía Política y de la Guardia Nacional, también estaban las consabidas pandillas de llamadas colectivos, gritando improperios, lanzando objetos, pero afortunadamente ilesos los diputados que estuvimos allá durante toda la mañana. Por cierto, Omar, aprovecho para transmitirte a ti, a todos los diputados de la Asamblea Nacional y tantos otros dirigentes, en el caso de 20, son varios en distintos estados del país, cuyas viviendas fueron agredidas y rayadas en los últimos días, dejando pintas, refiriéndose a que estaban siendo señalados directamente en sus hogares. Algo nunca visto en Venezuela, nunca visto en la historia de Venezuela. Obviamente recuerda las peores escenas del fascismo y de los casos de la persecución y el apartheid más monstruoso. Pero me llena de orgullo la reacción que ha habido de tantos ciudadanos, el caso de Juan Freites, compañero en el estado Vargas de 20, que se paró frente a su casa y grabó su video diciendo: aquí estoy, no me muevo, estos son una absoluta minoría que vamos a reducir, que vamos a
a desmontar. Venezuela será una nación donde hasta el último milímetro cuadrado de territorio sacaremos del país a los grupos irregulares extranjeros y garantizaremos el ejercicio pleno de la ley, de la paz, del orden en nuestro país. Así que mi respeto en estas horas a ti y a todos los compañeros de la fracción 16 de julio del Parlamento Nacional. Cuídate mucho, Omar, seguimos en contacto, nos vemos ahora. Muchísimas gracias María Corina, nos vemos y un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Era Omar González, gracias. Era Omar González, diputado de la Asamblea Nacional de la fracción 16 de julio, que Teresa, ustedes mencionaban esta mañana en la rueda de prensa de Soy Venezuela, que ya ha planteado, ¿cuántas veces? 11 veces la aprobación en del 100 días. Del artículo 187, numeral 11. Ahora, volviendo al tema de lo que el régimen trata de confundir y de crear, de las mentiras, de los mitos. He leído mucho en estos últimos días reportajes que hablan de Venezuela en distintos medios alrededor del mundo. Y uno ve allí la impronta clarísima que utilizan estos personajes con toda la plata del mundo para imponer ciertas tesis, ciertas ideas. Y en mi opinión hay 3 mitos fundamentales sobre los que te quisiera consultar. El primero es si hay algún grado de apoyo externo para lograr la salida del régimen. Esto va a devenir en una guerra civil. Y Venezuela puede ser otra Siria, Libia, Vietnam, etc. El segundo mito se refiere a que solo es posible una transición si actores de las mafias del chavismo son parte de la misma. Es decir, hay que, como alguien decía, hay que tragar sapos. Entonces, no te están hablando del pueblo que ha sido chavista. No, te están hablando de los grandes jerarcas, los capos, allí. Y que solo así puede haber una paz. ¿Cómo reaccionas tú ante estos mitos, estas mentiras? Muy fuertemente. Me parece que quien se deja convencer por la primera, es decir, que si aquí hay una acción de una coalición militar de paz que entra al país acompañando la ayuda humanitaria y protegiendo a la población, aquí se va a producir una guerra civil. Pero si es que aquí más del 90% de la población quiere que eso pase. Más del 90% de la población quiere que este régimen termine. ¿Cómo va a estar, va a haber una confrontación entre venezolanos cuando creo que nunca antes, por lo menos en la historia de los últimos 30 o 40 años, había habido tanta coincidencia en una población para que algo pase? En los últimos 100 años, por lo menos. Además, yo digo de lo que yo recuerdo, pero además, Teresa, porque lo otro es la historia que tú lees. Pero, digamos, señores, yo estuve en la universidad cuando Pérez Jiménez. Es decir, yo viví el 23 de enero del 58 siendo estudiante universitaria. Y hubo un gran acuerdo nacional. Pues hoy en día el acuerdo nacional por salir de este régimen es mucho mayor que el que pudo tener la población venezolana con la salida de Pérez Jiménez y aplaudir cuando el avión La Vaca se fue. Es mucho mayor porque además las condiciones de vida de la población en este momento no se parecen en absoluto, no se pueden comparar en la distancia con lo que está sufriendo la gente. Pero yo te agregaría 3 cosas a eso, Teresa. A los que tratan de buscar el paralelismo con situaciones como Libia, Siria, Tienen intereses etcétera. bastardos. No tengo duda, pero en Venezuela no hay diferencias ni tensiones de orden religioso, étnico, cultural, territorial. Es decir, aquí no hay un país dividido ni enfrentado, sino hay una cohesión de esta naturaleza que también la hay en los países vecinos. Es decir, aquí no hay ningún país aspirando a agarrarse media Venezuela, salvo el Esequibo, que eso es otro tema. Pero no existe
No existe por parte de Colombia, por parte de las islas, por parte de Brasil, una aspiración territorial que pueda generar tensión entre poblaciones vecinas. Al contrario, tenemos todo el apoyo, toda la solidaridad. En segundo lugar, creo que hay un tema muy grave y es la forma como se está abultando irresponsablemente el número de grupos irregulares, llámense colectivos, pranes, guerrilleros, etcétera, para crear y milicianos, ni hablar, crear la imagen de que eso es un ejército que tiene 100, 200.000 personas. Mentira, porque además la inmensa mayoría de ellos están allí por razones estrictamente transaccionales. Claro. Cuando sale el régimen y no hay plata, ahí nadie va a arriesgar su vida. De esos, una inmensa mayoría no lo hará por un régimen que está de salida. Y en tercer lugar, yo creo que el argumento más fuerte tiene que ver con la Fuerza Armada. Si bien la Fuerza Armada Nacional hoy, aunque quieran, no han podido voltearse públicamente y restituir el orden constitucional porque están infiltrados, cooptados, neutralizados. La inmensa mayoría de oficiales y soldados están a favor de un cambio democrático y la reinstitucionalización de su propia institución militar. De modo que en el instante que Venezuela se libere y se liberen las Fuerzas Armadas, allí hay un grupo enorme de hombres y mujeres militares y de las fuerzas de seguridad civil, activos y retirados, que de manera muy rápida pueden cohesionarse y estructurarse en cuerpos de seguridad que en corto plazo pueden ir creando las condiciones, o sea, desarticulando los grupos irregulares y creando las condiciones de orden interno. Claro. Nadie está diciendo que va a ser de un día para otro, ni que no vamos a necesitar apoyo externo. Por supuesto, se va a requerir tecnología, dotación, inteligencia, apoyo operativo, etcétera. Pero hacer creer que viene una guerra civil o que va a requerir una ocupación de decenas de miles de tropas extranjeras por no sé cuántos años, eso es mentira. Y se ha ido conformando por muchos, como tú dices, con distintos intereses, con la idea de inhibir o retrasar la urgente acción de apoyo internacional, que no es ni ocupación ni intervención, es una acción internacional con fines humanitarios para crear y traer la paz y la restitución de la democracia en Venezuela. Yo creo que esto es un punto medular porque estas matrices y estos mitos y estas mentiras generan mucho daño dentro y fuera del país. Fíjate, yo diría que lo que estamos buscando en términos médicos es un curetaje. Es decir, lo que va a hacer la ayuda internacional introducida de la manera que ya lo hemos dicho tantas veces, es un curetaje, esto es una acción rápida. Creo que es también, tiene uno que llamar la atención sobre esta posición de sembrar el miedo que proviene de distintas partes para la parálisis. Este es un pueblo que está en marcha. Este es un país que necesita que sus líderes lo acompañen en esta gesta. Este es un país que requiere que la fuerza internacional venga para darnos la confianza de poder nosotros después tomar nuestro camino. Lo que sí no creo que sin este impulso, esas Fuerzas Armadas que tú has descrito, que estarían muy dispuestas a incorporarse y que probablemente tienen el deseo y no lo han hecho, se necesita este impulso externo para que ellas abandonen la posición que tienen por miedo, por confusión, por amenazas. Sí, chantaje, persecución de la familia. Ellas solas no van a salir, ya hemos tenido demostraciones. ¿Cuántas más necesitamos? Por eso, esa es parte, para mí, y te digo, yo siempre, tú me dices, no hagas tanta referencia a tu edad. Sí lo hago, primero porque tengo los años, pero es que además, pues he visto, conozco el mundo, he viajado intensamente. Y lo que tengo clarísimo por las muestras que tenemos de los últimos tiempos es que las invitaciones, los perdones, los atractivos lanzados, yo diría de la mejor buena fe y con las mejores intenciones a la Fuerza Armada, no
producen resultados. El resultado lo va a ser una amenaza creíble de que venga apoyo externo, legítimo internacionalmente, legítimo nacionalmente, de acuerdo con a nuestro derecho positivo y de acuerdo al derecho internacional. Amigos, una amenaza real, severa e inminente. Eso es lo que estamos conformando, eso es lo que se requiere. Vamos a una brevísima pausa y al regreso ya la última parte contigo. Este programa con Teresa Albanes ha volado. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y Teresa Albanes. Nos quedan pocos minutos, pero yo sí quiero hacer una reflexión sobre la magnitud de los apoyos que hemos tenido. Ayer yo tuve el inmenso honor de participar en la Cumbre Concordia 2019 en Bogotá, un panel donde estaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Alex Kaiser, pensador y difusor de ideas liberales en Chile. Y uno tras otro, todos los expositores fueron claros y firmes sobre la necesidad de provocar un cambio profundo en el país. Lo ha dicho Luis Almagro, lo ha dicho, por supuesto, 50 países que reconocen a Guaidó, al presidente Guaidó, y desde luego Luis Almagro como una de las voces más firmes, hablando por la calle del medio, de la necesidad de activar la responsabilidad de proteger sin demora. Lo ha dicho también el presidente, debemos mencionarlo, del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, Miguel Ángel Martín. Ahora, recientemente también se ha dado un debate, y en estos pocos minutos que nos quedan, sobre la conformación de este gobierno de transición. 2 minutos, Tere, nos quedan. Y llamado la atención como algunas personas muy reconocidas, como tú dices, genuinamente demócratas, han llegado a incluso avalar la posibilidad que tú tengas una transición, entre comillas, donde tú dejes parte de las mafias militares, de las mafias judiciales y de las mafias financieras como parte de este proceso de transición, con el argumento de que solo así tendríamos paz. Pregunto, ¿y dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la moral? Porque lo que yo sí pienso que podría ser un desencadenante de una protesta que podría llevar a una conmoción sería, a mi juicio, la presencia de los factores o de algunos de los personajes y fuerzas que contribuyeron a esta debacle de Venezuela. Es decir, la política y la ética, aun cuando algunos dicen que deben separarse, no, deben ir juntas. Y Venezuela y su población
toda ella, los ilustrados y los doctores y los académicos y los obreros y los trabajadores y las mamás de casa y las madres y todo el mundo lo que quiere es un gobierno decente, porque todo el mundo sabe que de alguna u otra forma las mafias penetraron al poder público, al poder financiero, a las instituciones bancarias, comerciales, etcétera. Entonces lo que la gente quiere es limpieza, decencia, moral. La gente estaría dispuesta todavía a sacrificios grandes como los que ha venido padeciendo en los últimos años si tiene unos gobernantes decentes, unos gobernantes éticos. Eso es lo que la gente fundamentalmente quiere, decencia y lucha contra la corrupción. La gente sabe que la corrupción está en el germen y en el desarrollo de toda esta tragedia. Yo hace unos días, ya tenemos que irnos, envié un mensaje por Twitter que decía, el temor no es a la intervención, sino a la justicia. Así es. ¿Crees que hay algo que es esto, lo que fundamentalmente está generando en algunas personas esas resistencias? Creo que sí, porque una vez que cese la usurpación, el nuevo gobierno que se establezca en Venezuela debe ser inclemente en el uso... Implacable e inclemente en el uso de los instrumentos jurídicos que nos da toda la batería de leyes, la Constitución y las leyes de Venezuela. No es persecución, no es venganza, pero la justicia ha de llegar. La justicia es una de las grandes virtudes que puede distinguir a los pueblos a unos de otros. Lo que ha pasado en Colombia y en otros países ha sido importante. Ha habido conmiseración, pero ha habido justicia. Absolutamente. Y si algo pide los venezolanos, y lo siento yo todos los días de mi vida, en todos los rincones del país, y los venezolanos alrededor del mundo que nos contactan, es no más crimen, no más impunidad, no más corrupción y no más socialismo. Así es. Libertad. Queridos amigos, estoy honradísima de poder haber compartido esta hora con ustedes y con una venezolana de larga trayectoria, como a ella le gusta decir, y de enormes quilates y con una enorme autoridad moral y un gran amor por nuestro país, Teresa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Corina. Y a todos ustedes, nos vemos el próximo martes aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.